Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Podemos sentarnos. Pues hermanos, una vez más dedicaremos este tiempo para exponer algunas verdades que no han sido claramente dichas en cuanto a la relación de Cristo con el Antiguo Testamento y específicamente en cuanto a la relación de Cristo con la ley. Pero antes de comenzar, creo que es importante recordar algunas verdades que ya han sido dichas, pues durante el sermón no nos detendremos a aclarar todo lo pasado, sino lo daremos por sentado. Entonces quiero traer a nuestras mentes las verdades que ya han sido declaradas, que hemos visto en los dos sermones pasados. Hemos visto, hermanos, la manera más natural en la que el texto debe ser interpretado. Hemos visto que cuando hablamos de abrogar, que abrogar es sinónimo a destruir, a cambiar, a modificar. Por lo tanto, Cristo no es uno que modifica la ley. Cristo no es uno que cambia la ley. Cristo no es uno que abroga la ley o los profetas. Cristo es uno que cumple los profetas llevándolos a su máxima expresión, a lo que era esperado. Y que cumple la ley dándole perfecta obediencia, obedeciendo a la voluntad del Padre de manera perfecta. Por lo tanto, los sistemas de interpretación como el dispensacionalismo, la teología del nuevo pacto, hierran en interpretar este texto como si Cristo modificara o le diera un sentido diferente a la ley, o como si diese fin al Antiguo Testamento. Hemos insistido que ese síndrome de Marción, de ver el Antiguo Testamento como el Dios de ira y el Nuevo Testamento como el Dios de amor, es una división errada y debemos guardarnos de ello. Ahora, de entre lo que se dijo la ocasión pasada, creo que pude confundir más que responder preguntas. Por lo tanto, quiero aclarar la verdad central de lo que habíamos estado explicando. La ley en su sentido más natural es dividida, en su sentido más primario, es dividida en ley natural y ley positiva. Estas leyes son diferentes, pues una pertenece al carácter moral de Dios y una a la administración temporal de la soberana voluntad de Dios. El hombre, hermanos, y esto es lo que quiero enfatizar antes de empezar, el hombre, por el simple hecho de ser hombre, de ser criatura de Dios, debe obediencia
aunque Dios no le hubiese prometido vida eterna en el desempeño, en el desarrollo de esta obediencia, el hombre debe obedecerle por el simple hecho de ser criatura. Es el pensamiento del mismo infierno, la tentación a Adán y Eva, pensar que el hombre es aquel que pone las reglas en el mundo de Dios. Ese pensamiento proviene de la misma boca de Satanás, pero Dios decidió condescender y decirle a Adán: Adán, tú debes obedecer por ser criatura, pero tendré misericordia y daré vida eterna si obedeces. Adán pecó, violó la ley de Dios, violó el pacto. Ahora, Dios redime a un pueblo y le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás, por lo tanto, y empieza a dar los mandamientos. Aquí está el pensamiento, hermano. Adán debía obediencia por ser criatura. Dios decide bendecir su obediencia. Si él obedece, decide bendecirlo. Adán desobedece. Dios tiene misericordia y redime a un pueblo. Y dice: yo te he redimido, tú me debes obediencia. Todos los hombres, de manera universal, deben obediencia a Dios porque son criaturas de Dios, pero el pueblo que Dios redime debe una obediencia especial, una obediencia íntima. Este pueblo de Israel es redimido. A este pueblo de Israel le es revelada la voluntad de Dios para que obedezca. Y la iglesia es el verdadero Israel que es redimidos. Así que como simples criaturas debemos obediencia, como redimidos debemos obediencia especial a la ley de Dios. Y esto es confirmado por los apóstoles y por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esto no niega y no contradice todos los textos que hablan de que hemos sido libertados de la ley. Estos textos son interpretados a la luz del pacto que Adán quebrantó. Hemos sido librados de la ley como un pacto de obras que requería obediencia perfecta para el don de la vida eterna. De esa ley, de ese pacto de obras, el cristiano ha sido plenamente librado. Pero en cuanto a la obediencia moral que le debe a la voluntad de Dios, el cristiano sigue estando ligado. Eso que esté en nuestras mentes, hermanos. Dice el texto en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor Jesucristo dice: no he venido para abrogar la ley. La persona, la obra,
La enseñanza de Cristo no es contrario a la ley. Hermanos, afirmamos esto. El Evangelio no es contrario a la ley. ¿Y por qué hablamos del Evangelio si Cristo habla de sí mismo? Porque no he venido, cuando Cristo habla de sí mismo como la persona que no llega para destruir la ley, Cristo es sinónimo del Evangelio. Para ponerlo en palabras de un puritano, explicando Mateo 5:17, William Perkins dice así: Cristo en su apología o defensa muestra un dulce consentimiento entre la ley y el Evangelio. Estos no son contrarios para Cristo, quien es la substancia misma del Evangelio que vino a cumplir la ley. Dice el puritano: podemos afirmar que Mateo 5:17 enseña que el Evangelio no es contrario a la ley. Y alguien podría decir: ¿y de dónde sacas esa afirmación? Esta afirmación proviene a causa de que Cristo es la substancia misma del Evangelio. Hermanos, afirmo que la declaración de que la ley no es contraria al Evangelio se encuentra y fluye de Mateo 5:17. Pero ¿cómo es que nos atrevemos a sustituir la palabra evangelio si en Mateo 5:17 no se encuentra? Hermano, te pido que mires bien a tu Biblia, si se encuentra la palabra evangelio. Solo que está en otras palabras. Dice: he venido. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesucristo dice: yo no he venido. Y dices: ¿dónde está el Evangelio? Ahí está. La persona de Cristo, dice el puritano, es la substancia del Evangelio. Así que este texto podría decir de la siguiente manera: yo, Jesús, no he venido para abrogar la ley o para ser más extensos. Yo, Jesús, mi obra, mi persona, no vienen para abrogar la ley. O para parafrasearlo de la manera más larga, podría decir: mi obra, mi vida, mi obediencia, mi enseñanza, mi sacrificio, mi muerte, mi resurrección, no son contrarias a la ley de Dios. Ninguna de estas áreas del Evangelio son opuestas a la ley de Dios. Hermanos, ¿podemos ver que fluye del texto? No he venido, o sea, el Evangelio encarnado no viene a abrogar la ley. Pregúntate esto, hermano: ¿por qué cuando el Señor Jesucristo viene, la ley no queda abrogada? Porque no son contrarias. Cuando echas agua al fuego, el fuego queda apagado, porque podríamos decir que en cuanto a su constitución son contrarias y se va a apagar cuando eches el agua. Pero cuando el padre llega a casa, la madre no queda anulada, porque la madre no es contrario al padre, aunque son constitucionalmente opuestos, son mutuamente dependientes.
Así que cuando el Evangelio llega, la ley no queda anulada porque estos no son opuestos. ¿Queda claro, hermanos, que nuestro texto puede ser traducido como el Evangelio no es opuesto o el Evangelio no abroga la ley? Repito para que quede claro que he venido, Jesucristo diciendo esto, es sinónimo a hablar del Evangelio, pues Cristo, como dice el puritano, es la substancia del Evangelio. Así que esta mañana, hermanos, mi propósito es hablar a ustedes, exponer a ustedes que la ley no es contraria al Evangelio, que la ley no es opuesta al Evangelio. Pero antes de hablar del perfecto acuerdo que tiene la ley y el Evangelio, es importante entender que estos son distintos. Dice el texto, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Por qué Cristo habla de la ley cuando habla de sí mismo? Porque aunque están en perfecto acuerdo la ley y el Evangelio, no obstante son claramente distinguibles. La prueba de que dos cosas distintas no tienen que ser forzosamente opuestas, una vez más, se encuentra en la ilustración del matrimonio. No son opuestos el padre a la madre, aunque son diferentes, sino que tienen una perfecta unidad. Así que, hermanos, creo que es importante, hablando de el perfecto acuerdo entre la ley y el Evangelio, dedicarnos un momento a ver las claras diferencias. Pues no distinguir, hermanos, estos dos aspectos de la palabra de Dios nos puede llevar a experimentar grande dolor, a confundir la esclavitud con la libertad, el temor con la esperanza, el llanto con el gozo y la muerte con la vida. Tan importante es que distingamos que estos son opuestos, que una mala interpretación de estos dos lleva y ha llevado a muchas personas al mismo infierno. De esa magnitud de importancia conlleva entender la diferencia. La iglesia corre riesgo al no entender la diferencia entre estos dos de llegar a predicar un evangelio que, según el apóstol Pablo, es anatema. Porque un evangelio que es modificado en su esencia, en cualquier aspecto del evangelio, es otro evangelio y, según el apóstol Pablo, está consagrado para maldición. La experiencia en la vida del cristiano, del creyente, se vuelve confusa y con muchas variaciones emocionales y espirituales al no distinguir la ley y el evangelio. Pues se encontrarán en momentos satisfechos cuando escuchan de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de la obra consumada, pero se encontrarán en grandes tinieblas cuando olviden la consumación de esta obra y empiecen a hacer buenas obras con el propósito de asegurar y confirmar su salvación.
Estás en riesgo de adquirir el gozo por ti mismo y por tu desempeño al obtenerlo por medio de tus buenas obras y hacerte un ídolo de ti mismo. Tan importante es, aún para ti, amigo, no solo para la iglesia y no solo para el creyente, sino aún para ti. Pues si no entiendes la consumación de la obra de Cristo, Él de nada te aprovechará, según Pablo. De nada te aprovecha Cristo. Hermano, ¿cómo estás predicando el Evangelio? Aún para esto es necesario entender la diferencia entre la ley y el Evangelio. Estás predicando un Evangelio que ordena a los hombres que primero se limpien de sus malas obras antes que puedan venir a Cristo. Estás predicando un Evangelio que demanda santidad antes de probar la justificación. Estás predicando un Evangelio que demanda de los hombres buenas obras antes que prueben la obra de Cristo. Si es así, es porque estás confundiendo la ley con el Evangelio. Y si adquieres tu gozo de tu desempeño, estás confundiendo la ley con el Evangelio. Si te encuentras obedeciendo a Dios solamente por la amenaza de su ira revelada en la ley y no por el amor revelado en el Evangelio, cuando temes a Dios más como un juez que le temes por un Padre bondadoso y amoroso, probablemente estás confundiendo la ley con el Evangelio. Así que es de suma importancia que entendamos que aunque están en perfecto acuerdo y armonía, estos son diferentes. Dijo el mismo puritano: la diferencia de la ley y el Evangelio debe ser guardada como un tesoro. La ignorancia de este punto en la iglesia romana ha sido la decadencia de la religión, especialmente en el artículo de la justificación. Una iglesia, o lo que se dice ser una iglesia, se encuentra totalmente errada por no ver la distinción entre la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio no pueden ser mezcladas, así como el agua y el fuego tampoco lo pueden. ¿En qué son entonces diferentes la ley y el Evangelio? La ley, hermanos, revela el carácter de Dios en general. Dice en Levítico 19, versículo 2: santos seréis, porque santo soy. La razón por la cual Dios pide de Israel santidad es para que se conformen, para que estén en acuerdo al carácter que Dios posee. Y aunque, hermanos, el Evangelio ciertamente revela cada área del carácter de Dios y cada atributo de Dios, como la justicia, santidad de Dios, sin embargo, el Evangelio de una manera especial revela la gracia, su amor, su compasión y su misericordia. La ley revela el carácter de Dios de una manera general, pero el Evangelio pone por sublime la gracia, pone por alto el amor, pone a vista
pronta la misericordia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Versículo 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Del capítulo 2 de Efesios mismo, pero el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La primera cosa que podemos ver de la diferencia entre la ley y el Evangelio es que la ley realza la gracia. Amigo, tu alma se siente condenada y aplastada al considerar el carácter santo de Dios. Está bien, gloria a Dios. Pero ven a las abundantes riquezas de su gracia. La ley, otra diferencia es que la ley puede ser conocida en parte por la luz natural que todo hombre posee. Ese fue uno de los textos bases en la predicación pasada, Romanos capítulo 2. Hemos visto ahí que aunque el hombre no llegue a tener la ley de la manera en que Israel la tuvo, de una manera escrita especial, sin embargo conoce la ley de Dios, pues está en su corazón. Pero el Evangelio solo es conocido por la revelación especial de Dios. Ve conmigo a Romanos 16. Romanos 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y escucha lo que dice este texto, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que la ley es conocida naturalmente por todos los hombres, pero el Evangelio pertenece al carácter de la revelación especial de Dios. Amigo que no te has arrepentido, tú que no te has arrepentido, debes entender que es un privilegio escuchar la obra del Evangelio, misterio que estuvo oculto en tiempos antiguos,
pero al mismo tiempo trae más condenación a tu alma si no te arrepientes. La revelación del Evangelio es manifestación de la misericordia que Dios tiene, de la misericordia especial que Dios tiene para con su amado pueblo. Hermanos, vean esto, la revelación natural es conocida por todos los hombres. Al ser criaturas y a imagen de Dios y a ser todos hijos de Adán, todos poseen la ley moral de Dios en sus corazones, pero el Evangelio pertenece a esa parte, a esa área del amor especial de Dios. La ley, otra diferencia, habiendo sido dada a Adán en un estado de perfección, escucha esto, considera al hombre suficientemente hábil para rendir perfecta obediencia a lo que es requerido. ¿Es claro? La ley considera a todos los hombres en el estado en que Adán fue formado, en el estado de perfección. La ley, habiendo sido dada en el corazón de Adán, cuando todo lo que Dios había formado era bueno, sigue manteniendo el mismo rigor y las mismas demandas. Pero el Evangelio nos considera a nosotros como impotentes de obedecer esa ley. La ley nos considera en el estado de perfección que Adán tenía. El Evangelio nos considera inútiles. Es por eso que dice el apóstol que la cruz de Cristo es locura. Porque es la ofensa a los hombres de su realidad. ¿Qué realidad? Que son inútiles de obedecer la voluntad de Dios. Que son inútiles, incapaces de rendir obediencia a Dios. La ley nos muestra el tipo de personas que debemos ser, pero no son revelados los medios por los cuales podemos alcanzar este tipo de personas que debemos ser. El Evangelio, aquí tengo que adelantar un acuerdo. El Evangelio, en perfecto acuerdo con la ley, demanda esta obediencia de la ley de Dios, pero nos revela los medios por los cuales podemos agradar al Padre en la unión permanente y constante de Cristo, y solamente así es lo que enseña Juan 15, que los que permanezcan en Él pueden dar mucho fruto. La ley ordena de la siguiente manera a Adán y a toda su posteridad: haz esto para que puedas obtener vida eterna. Pero el Evangelio dice: todo está hecho, todo está terminado. Cree y vivirás, cree y obtendrás vida eterna. Si tú estás tratando de hacer buenas obras para alcanzar tu salvación, estás en contra de la revelación del Evangelio, que dice que todo está hecho y el que cree es justificado. La ley anima a la obediencia bajo la pena de muerte, pero el Evangelio, por la vida y el amor, anima a la obediencia, amor y vida que han sido implantados en nuestros corazones.
La ley prometía vida eterna a Adán en la condición de su propio desempeño y por la obediencia de sí mismo y de ningún otro. Nadie podía ganar vida eterna por Adán, pero el Evangelio promete y ofrece vida eterna por la obediencia de otro y nada de lo que tú puedas hacer. El Evangelio no se trata de que aceptas el perdón de tus pecados para empezar a hacer buenas obras y entonces alcanzar tu salvación. No, el Evangelio se trata que todo lo que el hombre debía hacer para alcanzar vida eterna ha sido hecho por Cristo. Y añadirle una obra a ese perfecto evangelio lo convierte en otro evangelio. La ley condena, escucha esto. La ley condena y no puede justificar al pecador. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley condena y no puede justificar al pecador, pero el Evangelio justifica y no puede condenar a los que son de la fe de Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley amenaza y asusta al culpable pecador, pero el Evangelio sana y confirma a ese culpable pecador que huye de la ley. La ley en la mano del Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y de su falta de justicia, pero el Evangelio le presenta la justicia que necesita y el perdón de pecados que necesita. Así que debemos entender, hermanos, que estos dos aspectos de la palabra de Dios, la ley y el Evangelio, son diferentes. No debemos confundirlos. Pero, aunque son diferentes, no son opuestos, no son antónimos. No son dos cosas que se excluyen al tener una o la otra. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17 que no he venido para abrogar la ley. La enseñanza clara de Mateo 5:17 es que el Evangelio no es opuesto. El Evangelio no es opuesto a la ley. Existe una amistad perfecta entre estos dos. Vayan conmigo a Gálatas 3:17. Dice así, Gálatas 3:17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La promesa hablando del Evangelio.
Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 21. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este texto explica de una manera más abundante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17. Al declarar que la ley, vista como el pacto mosaico, la ley añadida 430 años después, no vino para anular la promesa que Dios había hecho con Abraham. El Evangelio fue prometido a Abraham, una simiente suya que vendría a rescatar, a liberar, a recibir todas las promesas. Hermanos, la promesa que era por fe no se abrogó cuando la ley fue dada a Moisés. El pacto mosaico en su manera general tiene los propósitos de servir y apuntar hacia el Evangelio. Hermanos, debemos ver al pacto mosaico como un pacto con dos ojos. Un solo pacto, pero como si tuviese dos ojos. En una manera, el pacto mosaico fue dado para el servicio del Evangelio, para declarar y apuntar a nuestro Señor Jesucristo, para establecer todas las cosas que debían ser cumplidas por aquel que vendría a adquirir la promesa que le fue prometida a Abraham. Así que en cuanto a un ojo del pacto mosaico, ese pacto está viendo directamente a Cristo y está estipulando en toda su estructura lo que ese Cristo deberá cumplir. Lo hemos visto esto, solo lo voy a mencionar. La justicia que era requerida para obtener vida eterna, que se revela en el pacto mosaico, nos apuntaba directamente a Jesucristo. Cristo no obedeció otra ley para obtener vida eterna, sino que obedece la ley revelada en el pacto mosaico. Hermanos, podemos ver que al hablar de la ley como el pacto mosaico, aún en su aspecto de pacto de obras, está mirando especialmente a Cristo. ¿Quién es Cristo? La sustancia del Evangelio. Así que en cuanto a lo que se revela en el pacto mosaico para adquirir la vida eterna, mira directamente y únicamente y especialmente al Evangelio. En este pacto se revela todo lo que deberá cumplir. Mira conmigo Romanos 3.
Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, hablando de las diferentes etnias. Dice el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Estoy resaltando, hermanos, aquellos aspectos del pacto mosaico que evidentemente testifican de un desempeño que al obtenerlo alguien recibe la vida eterna. Cristo, cuando se acerca a aquel joven pidiendo entender qué es necesario para adquirir la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo cita la ley. Esto es porque el pacto mosaico revelaba y enseñaba qué era necesario que un hombre cumpliera para obtener vida eterna. Pero te quiero demostrar que esto se encuentra en servidumbre a la revelación del Evangelio. Pues nuestro Señor Jesucristo no obedece otra ley aparte de lo revelado a Moisés. Escucha esto, hermano. El pacto mosaico declaraba cuáles eran las maldiciones que el pecado había adquirido por quebrantar la ley de Dios. ¿Sabes qué maldición lleva Cristo? No ninguna otra, sino la que está revelada en el pacto mosaico. ¿Qué maldición cargó Jesucristo por nosotros? Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciese en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿A qué pertenece esta maldición? ¿En dónde la puedes encontrar? ¿En dónde la puedes direccionar? A ningún otro lado, sino a la ley de Dios revelada en Moisés. Así que desde su manera más rígida de la ley de Dios dada a Moisés, esta sirve el Evangelio. ¿Cómo? Diciendo lo que el hombre debe hacer para adquirir vida eterna y estipulando las cosas que Cristo deberá cumplir. 2, llevando la maldición que por quebrantar esa ley el hombre adquirió. Así que la ley revelaba las estipulaciones y maldiciones que Cristo debería satisfacer. Un mejor entendimiento del Evangelio depende de una correcta apreciación de la ley. Nosotros no somos violadores simplemente de el amor. No somos violadores simplemente de un concepto abstracto del amor. No, Cristo, hermanos, vino para cumplir la ley que nosotros no pudimos llevar a cabo, revelada en el pacto mosaico. Cristo vino para llevar sobre sí la maldición que el pacto mosaico revela que todo aquel que viola la ley merece. Hermanos, el pacto mosaico es sirviente, es servidor del Evangelio.
Si no entendemos correctamente estas distinciones, este acuerdo, tendremos problemas aún para entender el Evangelio, porque si Cristo no vino a cumplir la ley revelada en Moisés, ¿qué voluntad del Padre se supone que obedeció? Si Cristo vino para llevar nuestra maldición, ¿qué maldición fue la que llevó? Si hacemos una distinción muy grande y si la dividimos abruptamente, tendremos problemas aún para entender el Evangelio. Escucha lo que dice este hombre: el lugar que ha ocupado la ley moral de Dios es observable en cada área de la teología y particularmente en la teología puritana. Escucha esto, hermano: cómo para entender la obra de Cristo, tu salvación, una correcta apreciación de la ley es necesaria. Fíjate esto: el pecado, ¿qué es el pecado? No puede ser entendido aparte de entender la ley. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley Cristo cumplió? La muerte de Cristo es la satisfacción ¿de qué ley? De la ley de Dios. La justificación es el veredicto de la ley. La santificación es el comportamiento de los creyentes a la ley de Dios. Así que para entender aún el Evangelio, necesitamos ver el perfecto acuerdo que entre ellos hay. Que la ley misma, hermanos, al ser revelada a Moisés, nos apuntaba a uno que verdaderamente pudiera desempeñarlo. Ahora, esto sin ver que el pacto mosaico en su sistema sacrificial tenía el propósito de enseñar a Cristo. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. No solo en cuanto a su aspecto moral, la ley anunciaba a uno que pudiera cumplir, sino en cuanto a su sistema sacrificial, nos enseñaba a reconocer lo que habríamos de recibir. La ley civil revelada en el pacto mosaico tenía el propósito de guardar a la nación hasta que llegara la simiente prometida. Que una nación no fuese totalmente destruida por las garras del pecado como las otras naciones, sino que fuese preservada hasta que la simiente llegase. Así que aún el pacto mosaico, en el sentido de su pacto de obras, tiene perfecto acuerdo con el Evangelio. Pero pensemos ahora un momento en cuanto a la armonía que ésta tiene. Tiene el propósito, la ley de Dios tiene el propósito de mostrar al hombre su pecado para que sienta la necesidad de un Salvador. Tiene el propósito de mostrar la justicia que es requerida delante de Dios para buscar a uno que justifique. Hermanos, la ley de Dios en su sentido estricto, en su sentido tal como está constituida, declara lo que Dios, el Dios Santo, es. Y hace sentir al pecador, y debe hacer al pecador falto de justicia, falto de buenas obras. Debe hacer al pecador un gran abismo entre su carácter y el carácter de Dios.
Amigo, si crees ser bueno, si te consideras una buena persona, de tal manera que te atreves a llegar al cielo y decir, pesa mis buenas obras y mis malas obras, y entonces diremos si soy apto para heredar el cielo. Yo te digo, tienes que ir a la ley y ver quién Dios es, y ver la santidad que Dios demanda para que un hombre esté delante de su presencia, cuando los ángeles mismos tienen que cubrir su rostro por el resplandor, ángeles que no tienen pecado, por el resplandor que de él sale. Si estás creyendo ser bueno de tal manera que Dios te debe algo, tienes que ir a la ley para que un puñal sea atravesado a ti y entonces huyas y corras urgentemente a aquel que te puede sanar. La ley es aquella lanza que atraviesa el costado del pecador para que entienda su urgencia del Salvador. La ley, es más, la ley que está escrita en el corazón de todos los hombres sirve como uno que restringe la pecaminosidad del hombre para prolongar los días de tu habitación. ¿Sabes, hermano? Si Dios hubiese quitado la ley de nuestro corazón, si le hubiese placido que su voluntad estuviese totalmente oculta en nuestros corazones, el hombre hubiese estado en perpetua obscuridad e incapacidad de acercarse a Dios. ¿Sientes la culpa de tu pecado, la miseria de tu pecado, la maldad de tu pecado? Son buenas noticias. Si no las sientes, son malas noticias. Pero si sientes la pecaminosidad, tienes que huir a Cristo ahora, pues no vaya a ser que su paciencia se colme y te entregue a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, entregando a la inmundicia de sus corazones y haciendo a cosas abominables. Así que la ley está en perfecto acuerdo con el Evangelio, aún para los que no están en el Evangelio, hermano. Fíjate, la ley no solo está en perfecto acuerdo con el creyente, sino que la ley está en perfecto acuerdo con el Evangelio, aún con el incrédulo. Así que, hermano, debes proclamar la ley de Dios en tu casa. Debes hablar la ley de Dios a tus hijos. Debes enseñar cómo es Dios, qué es lo requerido, cuáles son sus demandas, cómo es su perfecto carácter, cómo en Él no hay mancha, para guiarlos al Evangelio. No debes proclamar la ley de Dios simplemente para que se vuelvan buenos niños morales, sino para que puedan entender su necesidad del Evangelio. En cuanto al creyente, el Evangelio llena de gracia al creyente y le capacita para obedecer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en un sentido, la ley es sirviente del Evangelio, pero en un sentido, el Evangelio honra la ley. ¿Sabes cómo el Evangelio honra, pone en gran estima la ley, pone en un lugar precioso la ley de Dios? Hermanos, tendemos a ver la ley como algo que debemos huir, pero el salmista no la veía como algo que debe huir, sino algo como que debe desear, algo que debe orar para que sea plenamente realidad en su corazón.
El Evangelio honra la ley cuando somos capacitados por el Espíritu Santo para obedecerla. El Evangelio nos capacita para obedecer la voluntad de Dios. La ley, el Evangelio y la ley se encuentran en perfecto acuerdo cuando la ley revela las evidencias de una persona que verdaderamente ha creído el Evangelio. Hermanos, sí, la ley y el Evangelio tienen perfecto acuerdo. Pues si tú dices, yo tengo el Evangelio, la ley te revela si en verdad lo tienes. Mira, dice el texto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice estar en el Evangelio está en el Evangelio, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si crees tener el Evangelio, pero practicas la mentira, practicas la amargura, practicas el adulterio, ya sea en tu mente solamente o físicamente, tienes ídolos delante de ti, ya sea el dinero, ya sea las cosas de este mundo, ya sea tu educación. Si tienes la práctica de codiciar, la práctica de mentir, el Evangelio te dice, la ley te dice que no tienes al Evangelio, pero te dice eso para que vayas al Evangelio. ¿Podemos ver cómo se sirven el uno al otro? Así que debes examinarte. Si tú crees, en la iglesia siempre hay hipócritas. Hay hipócritas que saben que son hipócritas, pero hay hipócritas que no saben que lo son. Hay hipócritas que saben que toda su vida la están viviendo en pecado durante toda la semana, pero se visten muy elegante para asistir a la iglesia el día domingo. Pero hay algunos que están practicando, pero se están esforzando, se están moviendo a querer obedecer la voluntad de Dios, pero en realidad su corazón les está engañando. Porque tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero la ley te es dada para que conozcas si en verdad estás en Él. El cristiano confirma que la ley es buena cuando por el Espíritu Santo es capacitado para obedecerla. Dice en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Que no se piense así. Confirmamos la ley. La ley es buena si ésta se usa legítimamente. La ley no es mala, la ley es buena. Escucha las palabras que la Confesión Bautista utiliza para hablar de la ley que el cristiano tiene, para hablar de la ley en cuanto a su perfecto acuerdo con el creyente. Dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser justificados o condenados, sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad a ella. Les revela también a los creyentes su pecaminosidad, la pecaminosidad de su naturaleza, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen y la perfecta obediencia
de Cristo, de la necesidad que tienen de Cristo. Así que, hermano, cuando pienses cuando veas que tu corazón se está inflamando de orgullo, cuando veas que tu corazón se está enalteciendo, cuando crees cumplir los deberes de la religión cristiana con perfecto acuerdo, tienes que mirar a ver la ley de Dios y tienes que verla como el apóstol Pablo la ve, que se duele aún cuando identifica algo en su corazón que no está en conformidad a la ley de Dios. Cuando él identifica que en su corazón pudo haber la codicia, la tentación de la codicia, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y además dice: también la ley moral es útil para todos los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas, sirve para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y que aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida si violan la ley, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas se manifiestan a los regenerados, que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma? Aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley lo demanda a uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Así que aún la ley sirve al creyente como para anunciarle las maldiciones y el castigo que su pecado todavía merece por el incumplimiento de su voluntad. Hermanos, aunque ya no habrá condenación eterna para nosotros, sí hay consecuencias por las violaciones de la ley de Dios, y la ley revela esto. Así que aún la ley sirve al Evangelio en cuanto a revelarles la voluntad de Dios. Si estás en duda en cuanto a la voluntad de Dios, el decálogo, la ley moral de Dios, es un fuerte testimonio de andar en sus caminos. Pues la lista creo que no es exhaustiva para nada, pero creo que son las razones principales, hermanos, que enseña el perfecto acuerdo, la hermosa armonía entre la ley y el Evangelio. La ley sirve los propósitos del Evangelio y el Evangelio honra la ley en todo su desarrollo. Así que, amigo, si crees merecer vida eterna, ve a la ley. Si te sientes aplastado por la ley, ve al Evangelio. Hermano, si tienes dudas en cuanto a la voluntad de Dios, puedes ir a la ley, un estándar absoluto. Gloria a Dios que no nos ha dejado su voluntad a nuestra imaginación, pues nuestro corazón sigue siendo perverso, regenerado, pero aún con aquellas corrupciones del hombre caído. Y hermanos, no nos ha dejado que imaginemos qué es la voluntad de Dios. Si tienes el espíritu de Robin Hood, que piensas si es necesario, quiero hacer bien a los hombres y darles de comer, pero es necesario robar para darles de comer, hermano, gloria a Dios, tienes un estándar moral. No puedes robar, has de trabajar, dice el apóstol, y dar a los pobres. Ese espíritu de Robin Hood rodea las iglesias hoy en día, de pensar que puedes, por un fin bueno, puedes violar la ley de Dios. No es su voluntad. Esta ley sigue siendo el estándar por el cual el creyente puede caminar. Y hermano, debes gozarte. Debes gozarte al meditar en la ley y ver cómo todo está cumplido. Aún para eso la ley es útil al creyente, es buena,
es deseable, porque medita en ella y ve su rigor y ve cuán estricta es y ve cuán dura es y ve todo lo que era requerido y sabe que su Señor la cumplió y sabe que todo está satisfecho y tiene en alta estima al Señor. Muchos dicen que ver la ley como la medida que el creyente debe seguir para vivir opaca la gloria de Cristo. Claro que no, honra a Cristo más que ninguna otra manera, pues exalta su obra sobre toda obra hecha por el hombre. La suficiencia y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y de su obra es grandemente exaltada por el Evangelio. Así que espero que puedan ver la ley en perfecta, diferente, pero en perfecta armonía con el Evangelio. Pecador, la ira de Dios está sobre ti. Y el Evangelio aún, no solo la ley te condena, sino el Evangelio aún te condena, pues no obedeces su mandato de venir y arrepentirte. Debes venir y arrepentirte. Y tú que estás muy seguro de ser cristiano, examínate. No importa cuánto tiempo lleves de cristiano, no importa cuán majestuosa haya sido aquella experiencia en la que Dios te salvó, no importa con cuántos acuerdos tengas con la teología reformada, no importa que seas miembro de esta iglesia, examínate. Si no serás uno de aquellos que dirán: Señor, Señor. ¿Haces la voluntad del Padre que está en los cielos? Oremos.